Oremos a nuestro buen Redentor. Padre bondadoso, te agradecemos en este día. Gracias. Una vez más, muchas gracias, Señor. Un día más de vida, Dios. Que podemos disfrutar delante de ti, Señor. O disfrutar en ti de aquello que nos concedes también como para añadir a nuestra felicidad. Es gratificante, Señor, sabiendo que el día de ayer, Señor, o en la noche tal vez hubo muchas pérdidas, accidentes, personas que se acostaron a dormir y ya no despertaron más, Señor. Gracias, Dios, por permitirnos estar acá, Señor, bajo tu cuidado, bajo tu bendición. Claro que tal vez hayan circunstancias en las que muchos desearan, Señor, acostarse y no volverse a despertar. Sin embargo, Dios, en tu providencia estamos acá y si en tu providencia estamos acá, Señor, tal cosa no podemos ver como injusta, sino como parte de tu voluntad para con nosotros y que por lo tanto es nuestro deber, Señor amado, seguir en gratitud, honrando y glorificando tu nombre, Señor, a través de los diferentes roles que eso nos conceden en esta vida, Señor. Así que gracias, Dios de la gloria, por un día más. Y no solamente eso, porque podemos ver a nuestra familia, bendito Dios. Tal vez nosotros, sí, a la vez que deseamos partir, Señor, de este mundo, porque queremos estar en tu presencia, porque no queremos batallar tal vez con el pecado, con ciertas adversidades, con ciertas incomodidades. A la vez nos dolería inmensamente si eso deseara un familiar y viéramos, Señor, que ya no está en medio de nosotros, Señor. Sería un dolor inmenso para nuestra vida, a la vez que es algo que tal vez deseamos, Señor. Pero Dios, por eso guárdanos más bien de estar desesperados por algo que no sabemos cuándo sea en tu providencia, y más bien ayúdanos a vivir siempre bajo tu dirección, bajo tu guía, bajo tu cuidado, siempre, Señor amado, sabiendo que hay cosas que solamente están, Señor amado, en tu perfecta voluntad. Por eso aquí estamos y debemos estar agradecidos por un día más de vida, Señor. Y no solamente un día más para nosotros, sino también para nuestra familia. El saber, oh Dios de la gloria, que están ahí, Señor. Cuando sabemos lo doloroso que es perder a un familiar, Señor. Y tal vez lo hemos visto, bendito Dios, en algunos hermanos que han perdido a sus seres amados, Señor. Lo doloroso que es, lo angustioso que es, Señor. Lo afligidor que es. Bueno, gracias, Señor, por permitirnos agradecer por la vida de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestros padres, de aquel familiar cercano a nosotros, Señor. Gracias. Gracias te damos por ello, Señor. Toda gloria, toda alabanza y toda adoración sea para ti, bendito Redentor. Gracias por permitirnos, Dios, un día más de vida. Si estamos acá, Señor, es porque nuestro deber es depender más de ti. Nuestro deber, Dios de la gloria, es aferrarnos a ti, Señor. Es postrarnos ante ti. Es rendirnos a ti, bendito Dios. Y te agradecemos, Señor, realmente por este buen momento delante de tu presencia. Te agradecemos por este buen momento ante ti, Señor. Gracias, Dios mío. Queremos en medio de esto también, sin duda alguna, pedirte perdón, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras debilidades, nuestras falencias, Señor. Perdona, oh Dios de la gloria, el pecar contra ti, Señor. El ofenderte de la manera en cómo lo hacemos, con nuestras palabras,
con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con lo que deseamos, Señor, con lo que hacemos y dejamos de hacer. Perdónanos por pecar contra ti, Señor, y límpianos, y purifícanos, y santifícanos, Señor, de toda contaminación de carne y espíritu, Señor, para que podamos estar entre tu palabra, bendito Dios, para que podamos estar en este momento, Dios de la gloria, en pureza, Señor, en santificación. Tu palabra dice que nos abstengamos de todos los deseos carnales que batallan contra nuestra alma, Señor. Y en nuestra batalla, no solamente diaria, en nuestra batalla constante, Señor. Es esa batalla que debemos lidiar cada día de nuestra vida, Señor. Y por eso aquí estamos. Queremos agradecerte, queremos honrarte, queremos glorificarte con nuestra vida, Señor. Y pedirte que nos ayudes, pedirte a Dios de la gloria que nos fortalezca, Señor amado. Que levantes, oh Dios de la gloria, nuestras vidas. Que levantes, Señor, nuestro ser delante de ti. Gracias, Dios de la gloria. Muchas gracias por permitirnos estar delante de tu presencia para poder descargar, Señor, en ti nuestra vida. Para poder, Dios de la gloria, cada vez, Señor amado, ponernos delante de ti para que así y solo así, bendito Dios, podamos mostrar esa confianza, esa dependencia en la cual queremos crecer cada día, en la cual necesitamos, Señor amado, cada día ser más y más fortalecidos con ese poder, Señor, que nos has, con el cual nos has regenerado, Señor, que la potencia de tu gloria para nuestra redención, para nuestra regeneración, para la resurrección nuestra de entre los muertos espirituales, Señor, algo que algún día, Dios de la gloria, sucederá no solamente con nuestra naturaleza, sino con todo nuestro ser, bendito Dios. Algún día, cuando regreses y estemos vivos o hayamos muerto y por lo tanto resucitemos, Señor, seremos transformados en gloria, donde ya no más lo corrupto se mantendrá así, donde ya no más lo mortal se mantendrá así, donde ya no más, Señor, lo humano, pecaminoso se mantendrá así, sino que seremos incorruptibles, inmortales, glorificados, Señor, incapacitados para pecar, incapacitados para pecar. Gracias, Dios mío. Mientras tanto, que por tu Espíritu, que tu gracia nos siga sosteniendo y ayudando para seguir perseverando en este peregrinaje, en este caminar, Señor. Que nos sigas ayudando para seguir, Dios mío, mientras ese momento llega, para seguir siendo luz a nuestras familias, para seguir siendo, Dios de la gloria, instrumento de edificación para nuestros hermanos, para seguir llevando una vida, Señor, que te dé gloria, que te dé honra, que te dé alabanza y exaltación, Señor. Gracias, gracias, muchas gracias te damos por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Y que este día, Señor, pues lo que es encomendado delante de ti, que es puesto ante tu presencia, nos ayudes a vivirlo correctamente. Con palabras, Señor, que este día esté lleno de palabras para meditar, palabras para agradecer, de pensamientos, Señor, de ideas que nos llevan a acercarnos más a ti, en gratitud, en adoración, en alabanza, Señor. Gracias. Por Cristo te damos gracias. Amén y amén. Noviembre 14. Radicalmente transformado. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. La prueba del cristianismo reside en su poder. Solo el poder de Cristo puede tomar a hombres y mujeres perdidos por la vergüenza y hacerlos hijos e hijas de Dios. No hay profundidad de culpa a la que alguien pueda caer o grado de humillación que alguien pueda sentir que lo ponga fuera de la gracia perdonadora de Dios. Al concluir una larga y horrible lista de pecados, Pablo afirma:
Esto eran algunos de ustedes. Esta declaración es un grito de triunfo, no de remordimiento. Es tiempo pasado, no presente. ¿Por qué? Por el poder transformador de Jesús. Ningún hombre puede cambiarse a sí mismo, ninguna mujer puede cambiarse a sí misma, pero Jesús puede cambiarlos. ¿Creemos realmente que se puede producir una transformación personal total? Tenemos la tentación de ofrecer a la gente soluciones cosméticas, pero decirles que ahora deben cojear durante el resto de sus vidas como resultado de sus pecados anteriores, o asegurarles que son salvos por gracia, pero que ahora deben trabajar duro para cambiar por ellos mismos. ¿De dónde sacamos estos mensajes? ¿Acaso Jesús le dijo a la gente, tocaré tu vida y te cambiaré, pero quiero que sepas que solo serás cambiado un poco? ¿Ahora depende de ti? No, Él dijo, te haré nuevo de adentro hacia afuera, te transformaré, te liberaré, te cambiaré. Ese es el mensaje de Jesús y ese fue el testimonio de estos cristianos de Corinto. Eran un tipo de personas pecadores enfrentando el juicio, pero luego fueron transformados. Ahora eran esta transformación con una visión clara de nuestro propio pecado. Si no me reconozco a mí mismo como pecador, ¿cómo podría saber que he sido salvo? Cada uno de nosotros debe enfrentar las profundidades de nuestra propia depravación para que cuando la palabra de Dios nos diga que Jesús vino a rescatar a las personas de todas las pruebas y enredos de la vida y a darles su espíritu para cambiarlos de adentro hacia afuera, tomemos esa verdad con ambas manos. Eso es salvación, eso es transformación. Cada cristiano es una evidencia viva de que Dios cambia vidas. Hay hombres y mujeres en todas partes que son pruebas vivas del poder regenerador y transformador de Cristo. ¿Estamos preparados entonces para tener una iglesia llena de personas que alguna vez fueron sexualmente inmorales, adúlteros, borrachos y estafadores? ¿Y estamos preparados para reconocer que esto es lo que nosotros mismos fuimos, pero ya no somos? ¿Y todo por gracia? ¿O solo queremos iglesias de personas ordenadas, individuos bastante aceptables que realmente creen que no necesitan a Jesús? Jesús salva y Jesús transforma. Por la fe no eres lo que eras y podrás volver a decirlo el mes que viene y el año que viene. ¿Quién te parece que está demasiado a venir a Cristo? Ora por una transformación divina, que parte de tu propia vida se siente demasiado resistente al cambio como para agradar a Cristo. Ora por una transformación divina. No puedes cambiar a nadie, ni siquiera a ti mismo, pero Cristo es poderoso para hacer lo que tú no puedes. Segunda de Corintios 3, del 10 al 10, 3:17 y 4:6. Amén. Ahí tenemos, mis amados hermanos, un gran devocional. Creo que el objetivo es recordar lo que ha pasado en nuestra vida, ¿no? El objetivo es poder recordar esa gran obra en nosotros. Como dice ahí al principio, ¿no? La prueba del cristianismo reside en su poder y esto nos lleva a recordar ese hermoso texto que, que tenemos muchos, creo que la mayoría aquí sabemos de memoria cuando el texto, cuando Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y, 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 y creo cuando uno lee este texto o este devocional, puede uno llevar a pensar cómo a veces limitamos ese poder de Dios para salvación. Y se acuerda que hemos dicho las tres cosas de las cuales el Señor nos salva, ¿no? O sea, cuando hablamos de salvación, de que el Señor nos ha salvado, esas tres áreas o esos tres, sí, esas tres cosas que abarca la salvación. No sé si alguien la recuerda, yo las he mencionado, sé que no es una regla o que sean parte de un lema, un eslogan, pero sí he mencionado en varias ocasiones esas tres cosas de las cuales el Señor nos ha hecho salvos. No sé si alguien la recuerda. Nos ha hecho salvo yo aquí en la iglesia la remarco bastante, sobre todo en los discipulados. Hermano Carlos.
de la carne, perdón, del pecado, de la carne y del diablo. No, De ahí la está carne uno, del está diablo, ¿cómo uno. es, hermano? Que- bueno, del poder del pecado, ¿sí? O de la esclavitud. Es eso es la redención. De la culpa del pecado. Eso es la justificación. Y de la condenación del pecado. Eso sería la glorificación, la vida eterna, ¿no? De esas tres cosas, y tal vez acaban en este momento de recordarlo, pero son esas tres puntos de salvación que opera en cómo ha operado el Señor en nuestra vida. Y las vemos marcadas en la Escritura, ¿no? Del poder del pecado. Cristo nos salvó del poder del pecado. Cuando decimos Él es mi Salvador o el Evangelio es poder de Dios para salvación, uno dice salvación ¿de qué? ¿De qué me ha salvado el Señor? ¿Por qué yo puedo decir Cristo es mi Salvador? ¿Por qué yo puedo decir Cristo me salvó? Y cuando observo en la escritura, cuando miro la palabra del Señor, entonces veo que hay unos puntos cruciales, radicales en los que yo digo, ok, de esto me dice la Biblia que Cristo me salvó. De esto, por esto me dice la Biblia que Cristo es mi Salvador. Del poder del pecado, es decir, de la esclavitud. Romanos capítulo 6 es uno de los textos que habla acerca de aquello de lo cual, de ese poder esclavizador, de tal manera que la Biblia dice que ya el pecado no reina en nosotros, que ya el pecado no es nuestro Señor. Fuimos libres del poder. Dice Gálatas, somos libres, libres para hacer lo que antes no podíamos hacer. Él nos ha librado del poder del pecado, de la esclavitud del pecado. Pero eso también implica, al liberarnos del poder del pecado, de la esclavitud del pecado, que somos libres entonces de la culpa del pecado. Y lo primero es redención. Cuando hablamos de lo primero, estamos hablando entonces de la redención. Libres de ese poder esclavizador. Libres para hacer lo que antes no podemos hacer. ¿Qué cosa? Vivir para Dios. Obedecer sus mandamientos. Esta libertad obviamente implica el Espíritu Santo sobre nosotros, su gracia salvadora. Pero también somos libres de una culpa que el pecado trae a nuestras vidas. Y ahí es donde entra la justificación. Cristo muere para mi redención, ¿sí? Es decir, para liberarme del poder del pecado. Y Cristo muere y Cristo resucita para mi justificación. Es decir, para librarme de la culpa del pecado. Yo ya no soy culpable ante el Señor, ante el trono de gracia, yo no soy culpable de mis pecados. Cristo pagó por ellos. Eso obviamente no me da libertad para pecar. Sería una mala interpretación de la libertad. Eso lo que me da es confianza a mí. Y debe ser una confianza genuina, rodeada de arrepentimiento. Cuando pecamos, me da confianza de ir ante la presencia del Señor sobre la base de que tengo un abogado, un intercesor, que murió por mis pecados, que pagó, que me revistió de su justicia, resucitando, para que cuando peque, cuando vergonzosamente peque, cuando lamentablemente peque, pueda ir ante la presencia del Señor a pedir perdón. Y sobre la base del sacrificio y la resurrección, yo seré perdonado. Obviamente, ¿cuál es nuestro ruego? Dios guarde nuestra vida de actuar en cinismo, de creer que puedo pecar porque ya yo soy perdonado, de creer que tengo libertad para pecar y que cuando peque simplemente lo arreglamos. No, esa liberación de culpa que nos apunta hacia la justificación es un recordatorio de cómo el Señor tuvo que venir a hacer la obra para ponernos delante de su presencia, estar delante de Dios, orando, cantando, suspirando. Hermano, le costó la vida de su hijo, de lo que él más ama. No podemos actuar como si nada. Nos debe doler el pecado, a la vez que nos debemos estar agradecidos de lo que Cristo hizo y esa resurrección.
Y eso implica que también fuimos libres, por lo tanto, si hemos sido libres del poder del pecado y de la culpa del pecado, redención, justificación, hemos sido libres de la condenación del pecado. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, Cristo es el que resucitó. Y esa liberación de la condenación implica que cuando muramos, hermano, no vamos a estar en un estado intermedio de incertidumbre y ahora que no, pues esperemos a que Cristo venga para ver si sí o si no. No, el confiar en Cristo, el vivir en Cristo implica que hay una seguridad eterna, que entraremos, que si morimos antes de que Cristo regrese, entonces estaremos en un estado de reposo esperando lo glorioso, esperando el dictamen final cuando Él venga y en su juicio se nos diga, o seamos parte de ese grupo que nos digan, venid benditos de mi Padre al reino eterno. Nos salvó de la condenación del pecado. Y es por eso que la iglesia será glorificada. Es por eso que hay una seguridad de glorificación. Pasaremos de ser esa iglesia triunfante a ser una iglesia totalmente gloriosa, una iglesia salva por toda la eternidad, revestida de gloria, revestida de majestad. Bueno, a eso no lo tenía en mente, pero como nadie me respondió, entonces por eso reiteré esta enseñanza de esas tres cosas, esos tres puntos de salvación. De tal manera que yo puedo decir, Cristo me salvó. ¿Y de qué? De esto, esto y esto. Cristo es mi Salvador. ¿Por qué? Porque Él me salvó de esto, esto y esto. Poder del pecado, es decir, esclavitud, culpa del pecado y condenación del pecado. Es decir, me redimió, me justificó y me glorificó. Me glorificó. Y cuando hablamos de eso, ahora sí voy a lo que estaba mencionando, cierro paréntesis. Cuando hablamos de Romanos 1:16, que dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Salvación de qué? Del poder del pecado, de la culpa del pecado, de la condenación del pecado. Pero creemos que esa salvación solamente tiene que ver con me justificó y cuando me muera me voy para el cielo. Y nos olvidamos de lo que la Biblia dice para esta vida respecto al pecado. ¿Sí? Note que Pablo dice, plantea quienes no van al cielo: inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales. El texto dice ni los que se echan con varones, ¿no? Ni los ladrones, ni los ávaros, sí, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, las personas que sean así, que ese sea su chapa en este momento ante el trono de Dios, que actualmente ese sea su comportamiento, no entran al reino de Dios, no pertenecen a Él. Pablo en Gálatas 5 nos da un conjunto de deseos, ¿no? De manifestaciones de la carne, no de deseos, sino de comportamiento. Es decir, no es solamente personas que lo desean, sino que lo hacen. Porque cuando él dice manifestaciones de la carne, es decir, cosas puestas en práctica. Y él habla de todo ese poco de cosas y al final dice, los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Entonces, plantea obviamente, estando en qué posición, estando en qué actuar, no se hereda al reino de Dios. Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. Dios no ha nacido, Él no ha nacido de Dios, Él es del diablo. Pero ojo, dice el que practica el pecado, es decir, el que vive en esas prácticas de esto, de aquello, de todo eso que menciona Pablo aquí en Corintios, que menciona Pablo en Gálatas, o Juan incluso ha dicho, los deseos de la carne. Quien viva para los deseos de la carne, para los deseos de sus ojos, para la vanagloria de la vida, el amor del Padre no está en él.
Quien practica el pecado es quien vive para satisfacer sus deseos pecaminosos. Eso es uno que practica el pecado. Quien vive para satisfacer sus deseos pecaminosos. Quien su objetivo es eso, suplir los deseos de su carne, suplir sus deseos pecaminosos. Quien busca, quien vive buscando eso, hermano, no es un creyente. No es un creyente. Si tú estás en medio de nosotros y tu objetivo es ese, vivir para satisfacer tus deseos pecaminosos, si el día a día es mirando cómo satisfaces los deseos de tu carne, los deseos pecaminosos de tu carne, tú no eres un creyente. ¿Por qué? Porque lo que hace un creyente es combatir contra los deseos de la carne. Lo que hace un creyente es luchar contra, no las acciones, no solamente, él no lucha con no hacer, él lucha con no desear. Es decir, que es una batalla interna. Eso es un creyente. No es un creyente que jamás vuelve a pecar, sino una persona que cada día está combatiendo, no solo, reitero, por no hacer pecados, no solamente lucha por no cometer pecados, lucha por no desear hacerlo. Desde aquí empieza su batalla. Aquí empieza su derrota. Aquí empieza su batalla, aquí empieza su derrota, es decir, aquí empieza el pecado, en la mente, en el deseo. Y note lo que dice el texto. Y esto erais, o esto, bueno, estoy leyendo con la Reina Valera en mente. Y esto eran algunos, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados. Hermanos, eso es. Ahora, cuando yo hablo de liberación del poder del pecado, también hablamos de la santificación. Pero ese acto de haber sido sacados por el Señor, haber sido arrebatados de un lado y puestos al otro, apartados, ¿sí? Dios nos aparta del poder del pecado, nos aparta de la contaminación del mundo. Claro, de pronto mi hermano pensaba acerca de los tres enemigos del creyente, ¿no? La carne, el mundo, el diablo, ¿sí? Y estábamos como dominados por ello, pero fuimos rescatados, fuimos liberados de ello, mis hermanos. Y ese entender el poder de Dios para salvación. ¿Qué es lo que expresa el Evangelio? ¿De qué me habla el Evangelio? Del poder de Dios para salvación. Y eso, hermano, debe dejar en claro. Y esto no es para, esto no es para frustrar, hermano, no es para frustrarnos, sino para ponernos en advertencia, para ponernos en el objetivo de nuestra vida, hacia dónde debemos apuntar nosotros. Dios siempre, desde el Éxodo cuando empieza a establecer las leyes, empieza a dejar en claro que Él apartó un pueblo para sí. Y esa idea de apartar un pueblo para sí se observa, amados hermanos, todavía en el nuevo pacto. Efesios capítulo 2 hace referencia a cómo el Señor preparó un pueblo celoso de buenas obras, ¿sí? Como dice que somos hechuras suyas. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y Tito habla acerca de ello, ¿no? De cómo el Señor preparó un pueblo para sí mismo, mis amados hermanos. Un pueblo, hermano, que debe ser, que es de Él, que le pertenece a Él, que es de Él y que debe ser celoso de buenas obras, mis hermanos. Como dice Tito capítulo 2 versículo 14, quien se dio a sí mismo, hablando de Cristo, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Note entonces cómo esta idea se remarca bastante
Efesios capítulo 5 dice que el Señor, la razón por la cual entregó su vida por la iglesia, no por el mundo, sino por la iglesia, lo hizo para santificarla, habiéndola purificado a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, la idea de un pueblo que Él rescata para Él, amados hermanos, para que viva para Él, hermanos, está marcada no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo. Esto implica y esto nos llama a nosotros a que tengamos en cuenta, claro que tengamos en cuenta nuestro vivir. Y en alguna ocasión creo que hemos hablado en Colosenses 1:9, cuando Pablo ora diciendo: hermanos, ruego para que sean llenos del conocimiento de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cómo debo recibir el conocimiento de Dios? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Claro que hemos hablado de la gracia de Dios cuando hemos pecado. Claro que hemos hablado de que Dios es consciente de nuestras debilidades. Y claro que hemos hablado de que ante esa lucha contra el pecado, cuando por descuido espiritual o confianza en nosotros mismos terminamos pecando, claro que hemos hablado que tenemos libertad para entrar ante el trono de la gracia de Dios. Claro que hemos mencionado, hermanos, que no debemos permitir que el enemigo se nos monte encima diciéndonos: ya no hay nada que hacer contigo. Has pecado mucho. Apártate de este camino que no te pertenece a ti. No es para ti. Claro que no debemos escuchar esas palabras. Claro que debemos reprender al enemigo, es decir, resistirlo, rechazarlo. Claro que debemos sacudirnos de sus palabras pecaminosas. Claro que debemos ir con toda confianza, hermanos, ante aquel que vela, que intercede por nuestras vidas. Claro que hay un texto que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Claro que hay un texto que dice, amados hermanos, que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Claro que tenemos un texto que nos dice que podemos ir ante su trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar más gracia en el oportuno socorro. Claro que es todo eso. Claro que es verdad. Pero también es claro, hermano, también es muy cierto que debemos ver la vida cristiana como radicalmente transformadora. Esto eran algunos de ustedes. No dice que están siendo. No, esto eran algunos. Y hay que entender, hermanos, que solo el poder de Cristo puede tomar hombres y mujeres perdidos por la vergüenza y hacerlo hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. No hay profundidad de culpa a la que alguien pueda caer o grado de humillación que alguien pueda sentir que lo ponga fuera de la gracia perdonadora de Dios. Note lo que dice, esto eran algunos. Y esta declaración es un grito de triunfo, no de remordimiento. Es tiempo pasado, no presente. ¿Por qué? Por el poder transformador de Jesús. Ningún hombre puede cambiarse a sí mismo. Ninguna mujer puede cambiarse a sí misma. Jesús sí lo puede hacer. Por eso Pablo puede decir: hey, despójense del viejo hombre. Hey, renuévense en el espíritu de la mente. Hey, vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En la justicia y santidad de la verdad. Claro que nuestro llamado es a santidad. El hecho de que estemos, el mensaje de la gracia no quita el mensaje de la santidad. El mensaje de la gracia de Dios no niega el mensaje de la santidad. El hecho de que podamos acercarnos confiadamente ante su trono de gracia no niega un mensaje que debemos resguardar. Vivimos para el Señor.
¿Estamos viviendo para Cristo en cada una de nuestras vidas? Una de mis oraciones, les he dicho, ayer nada más estuve en el culto de oración de Girardot y en esas peticiones que hacemos en grupo es, hermano, que yo, independientemente si soy pastor o no, como esposo, como padre, como hijo de Dios, viva para su gloria. Esa es mi oración, una oración en la que debemos acompañarnos, hermanos. Viva para su gloria. No porque soy pastor, sino porque soy creyente. Porque soy un creyente. No porque sea esposo, porque soy un hijo de Dios. No porque sea padre o dar ejemplo, soy un hijo de Dios. Y me debo a Dios por encima de todo. Me debo a Dios antes que a cualquier otra persona. Claro que me debo a mi esposa, claro que me debo a mi hija, claro que como pastor me debo a la congregación. Pero antes que a ellos, me debo al Señor. Y la razón por la que debo vivir correctamente es por mi Señor, por aquel que me salvó, por aquel que me libertó. Miren, recordemos este texto de Romanos capítulo 6, que ya lo estuvimos leyendo, no recuerdo, creo que sí. No sé, es que cuando uno enseña en varios lugares, ya uno no sabe en dónde dijo tal cosa. Pero Romanos capítulo 6. Así que ya lo estuvimos leyendo, sí, creo que acá fue. Dice que les explicaba acerca del bautismo, ¿no? Que muchos toman ese texto para hablar del bautismo en aguas, pero yo creo que ese texto habla de ese bautismo, lo que significa la palabra bautismo, que es sumergirse. Yo creo que habla de el bautismo que el Espíritu Santo operó en nuestras vidas en Cristo. El Espíritu Santo nos sumerge en Cristo. Y claro que yo puedo utilizar ese texto para hablar del bautismo en aguas, pero dejando en claro que el bautismo en aguas es una representación de esto que sucedió en nuestra vida, de esto que pasó en el momento en que el Señor nos llama por su Espíritu, nos sumerge en Él, nos bautiza en Él, y nosotros reconocemos, por lo tanto, en consecuencia nuestros pecados y lo confesamos como nuestro Señor por causa de su obra en nuestra vida. Y dice, porque Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en vida nueva. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así lo seremos, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Porque si fuimos sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió a una vez por todas, más en cuanto a vive, dice más en cuanto a vive, para Dios vive. Así también nosotros consideraos, ¿cómo? Si lo está leyendo, verso 11, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué es concupiscencia? ¿Se acuerda? No es el espíritu inmundo que nos hace pecar. La concupiscencia es el deseo natural que toda persona tiene hacia el pecado. Es el deseo del pecado. Por eso Santiago que dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, de su propio deseo para pecar, es atraído y seducido. Entonces, no reine pues, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No lo usen
para pecar, sino preséntense ustedes mismos a Dios como Dios de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Verso 14, porque el pecado no se enseñoreará a vosotros, no está bajo la ley, donde querían hacer vivir por sí mismos y terminaba haciendo lo que no querían, gritando miserable de mí. Están bajo la gracia. ¿En dónde? En donde el Espíritu de vida, hermano, en donde el Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, note cómo plantea, ¿no? Fuimos libertados del pecado para ser siervos de la justicia. Y note lo que es el verso 22, Romanos 6. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, es decir, del poder del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto, ¿qué cosa? La santificación, y como fin la vida eterna. Es muy interesante cómo Pablo llama a los corintios de esta manera. Note este llamado especial. Primero a los Corintios, capítulo 1, verso 2 de entrada, cómo Pablo llama a los corintios. Tenga en cuenta el contexto, ¿no? El contexto de la carta a los corintios, una iglesia bastante problemática. Pablo la menciona en el transcurso del devocional. ¿Y qué dice? A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, les dice llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, Señor de ellos y nuestro. Recuerda que el término Señor, cuando yo digo Cristo es mi Señor, no es lo mismo que decir Cristo me salvó en la cruz del Calvario. Cuando yo digo Cristo es mi Señor, ¿qué estoy diciendo? Él es quien me gobierna, Él es quien me dirige, Él es quien me dice qué hacer. Pero note esto, a los santificados, llamados a ser santos. El término pudiese ser usado incluso a los santos llamados a ser santificados, porque la idea es esta: aquellos que fueron apartados por Dios para Dios, ¿sí? Apartados por Dios. ¿Quién nos apartó del mundo, del poder del pecado? Dios. Aquellos que fueron apartados para Dios, por lo tanto vivan para Él. A los santificados, llamados a ser santos, ¿sí? O a los santos, es decir, a los que fueron apartados por Dios, llamados a vivir en santificación. Algunos llaman la santificación progresiva del creyente, es que usted, habiendo sido apartado, es decir, habiendo sido santificado, apartado por Dios del pecado, del mundo, y eso a través de la obra de su Hijo Jesucristo, ahora ustedes deben vivir para Él. Y nosotros somos llamados a ser santos. O sea, tenemos el título de santos porque Él nos apartó, porque Él nos compró. Pero también debemos tener el título de santos por nuestro comportamiento en esa santificación progresiva. Hermanos, ese es el llamado. Ese es lo que nosotros debemos hacer. Dice acá, ¿creemos realmente que se puede producir una transformación personal total? Tenemos la tentación de ofrecer a la gente soluciones cosméticas, pero decirles que ahora deben cojear durante el resto de sus vidas como resultado de sus pecados anteriores, asegurarles que son salvos por gracia, pero que ahora deben trabajar duro para cambiar por ellos mismos. ¿De dónde sacamos estos mensajes? ¿Acaso Jesús le dijo a la gente, tocaré tu vida y te cambiaré, pero quiero que sepas que solo serás cambiado un poco? Ahora depende de ti. No. Él dijo, te haré nuevo de adentro hacia afuera, te transformaré, te liberaré, te cambiaré. Bueno, es la interpretación, ¿no? No es que haya un texto donde literalmente diga así, pero estoy leyendo por eso textos bíblicos que hacen mención a ello. No reine pues. En conclusión, no reine el pecado. Él no se puede enseñorear, Él ya no es su Señor. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Más adelante, terminando la carta de Gálatas, yo estoy crucificado juntamente con Cristo y por lo tanto estoy muerto para el mundo está muerto para mí.
Es lo que dice el texto. Y lo que vivo, vivo es para el Señor. Ese es el mensaje de Jesús. Amén. Fue el testimonio de esos cristianos en Corintio. Eran un tipo de personas pecadores enfrentando el juicio, pero luego fueron transformados. Eran diferentes. ¿Y cómo comienza esa transformación? Con una visión clara de nuestro propio pecado. Si no me reconozco a mí mismo como pecador, ¿cómo puedo saber que he sido salvo? Y note esto: cada uno de nosotros debe enfrentar las profundidades de nuestra vida propia depravación, de nuestra propia depravación, para que cuando la palabra de Dios nos diga que Jesús vino a rescatar a las personas de todas las pruebas y enredos de la vida y darle a su espíritu para cambiarlos de adentro hacia afuera, tenemos esa verdad, tomemos esa verdad con ambas manos. Eso es salvación, eso es transformación. ¿Somos débiles? Sí, claro que lo somos, pero somos débiles que están, hermano, dependiendo del Señor. ¿Podemos vivir una vida de santificación, una vida realmente transformada? Claro que sí. ¿Cuánto tenemos que esforzarnos para ello? ¿Cuánto tenemos? Eso, a partir de qué tiempo el evangelio se logra? Hermanos, si ha sido transformado, si ha sido regenerado, y por eso noté el término regeneración. Cuando dice, bueno, gente dice, no, bueno, y para empezar a hacer eso, ¿qué hay que hacer? No, nacer otra vez. Bueno, tú naciste de nuevo. Cuando Nicodemo dice, bueno, ¿cómo se hace? Bueno, hay que nacer de nuevo. Otra vez meterme al vientre de mi mamá y salir. No, eso es nacer de la carne. Necesitamos nacer del Espíritu de Dios. Y eso lo opera el Espíritu de Dios. Y nos lo dio. ¿Para qué? Para empezar una nueva vida bajo la naturaleza divina, como dice Pedro, ¿no? Somos participantes de una naturaleza divina. Para que podamos vivir de la manera en como no lo podemos hacer. Para Dios, para glorificar al Señor. Pero, hermanos, no podemos abrazar nuestros pecados. Ayer en el culto de oración del martes decía a mis hermanos que en algún momento de mi vida cristiana yo lo decía: tú puedes transformar, tú puedes hacer y quitarme mis deseos pecaminosos. Tú puedes, ya no más deseos y ya. Pero yo le decía que yo eso se lo decía al Señor. Señor, tú puedes quitar este deseo, y ya yo no volver a pecar. Y ya tú ni siquiera tendrías que estar lidiando con mis pecados. Porque tú, listo, ya, David no siente más esto, David no tiene más esto. Pero ¿sabe por qué lo decía? Le decía a mis hermanos, que es porque a la vez lidiaba con una falta de oración, falta de comunión con la palabra. Yo no quería, era tener que orar mucho para no tener esos pecados. Yo no quería esforzarme para orar. Yo no quería esforzarme para leer la palabra. Esforzarme para ser un adorador, para ahí sí no vencer mis pecados. Sí. Es como el que no quiere salir a trabajar para poder recibir un sueldo. El que quisiera recibir el sueldo, como hoy en día nuestro amado gobierno, ¿no? Dándole dinero a ciertas personas que no hacen nada, pues para que no salgan a delinquir. Quisiéramos eso, pero no. Mira, hay una forma en cómo tú puedes lidiar contra el pecado. Hay una forma en cómo tú puedes vencerlo. ¿Cómo? Dependiendo de mí. Cual pámpanos, no desprendiéndote de mí. Manteniendo en mi trono, en oración, en lectura y meditación de la palabra. Es así como se vence el pecado. Porque no es en tus fuerzas, no es con ejército, no es con espada, es con el poder del Espíritu de Dios. Para que la gloria sea de Él. Pero eso implica, hermano, doblegar nuestra carne. Pero no funciona de esa manera. Ahora el Señor nos ha dado las herramientas para hacerlo. Agradecemos por su gracia salvadora, pero debemos agradecer, hermanos. Debemos agradecer
que el Señor nos haya transformado. Y podemos hacerlo. Alguna ocasión citaba en algún devocional, porque también es un tema que ya hemos mencionado. A este punto, y ahora, hermanos, yo creo que cada tema que hablemos a partir de aquí es un tema que ya hemos tratado. Donde claro que tenemos el consuelo de Dios, gracias por hacer lo imposible. Porque la salvación de los hombres es imposible para los hombres. Nadie puede salvarse a sí mismo. Absolutamente nadie. Es imposible que el hombre se salve por sus propios medios. Es imposible. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén, Señor. Dios hizo, amados hermanos, lo que ningún hombre puede hacer por sí mismo, salvarnos. Tú, por eso decíamos la otra vez, usted y yo somos el más maravilloso milagro que puede hacer, que puede existir en la vida. La salvación eterna. Amados hermanos, pero también esto deja en claro, yo cito ahorita el texto, que la primera vez que cité ese texto en un devocional le decía que hay gente que cree que Gálatas 2:20 era una frase exclusiva de Pablo, solo para Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No, es una frase exclusiva de todos, hermanos. De todos Amén. Los creyentes. Todos debemos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, Cristo vivo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermanos, el llamado transformador también se debe evidenciar en nuestra vida. Y cada cristiano es una evidencia viva de que Dios cambia vidas. No puedes, hermano. No puedes estar viviendo en pecados como sobre la base de es que no puedo vencerlo. Porque sí lo puedes vencer. Porque Cristo te dio la capacidad para hacerlo. Cristo derrota el pecado, las consecuencias del pecado. Cristo rompe las cadenas del pecado. ¿Se acuerdan la canción? Si los que fueron pentecostales. Cristo rompe las cadenas. No sé si se acuerda. Bueno, es que algunos somos viejísimos en el cristianismo y fuimos de esa era pentecostal, ¿no? Hermanos, Cristo rompió cadenas. Cristo libertó nuestra vida. Amén. Y Amén. como libres debemos vivir. Y las rompió, hermano, para que podamos acercarnos ante Dios. Esa cadena que no nos dejaba acercar ante el Señor. Cristo la rompió, tomó nuestra mano y ahora podemos ir ante la presencia y vivir la vida que antes no podemos vivir. Una vida que agradara al Señor. Una vida que honrara a Dios. Una vida en un devocional que tuvimos hace poco con pastores, con las familias. Estuvimos compartiendo este fin de semana con varios pastores y todas las familias. Y me correspondía el devocional y decía, hay un reto para mí, algo que siempre es un reto para mí, y es cuando yo leo palabras como estas: crezcan en el conocimiento de la voluntad de Dios en toda justicia, crezcan en el conocimiento de Dios, pero en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Efesios capítulo 4, para que anden como es digno de vuestra vocación. Filipenses 1:27, para que se comporten como es digno del Evangelio. Y esa frase, digno de, no sé si se han visto la película Rescatando al Soldado Ryan. Al final, es una buena película, es de soldados y una madre pierde sus hijos en batalla y al final tiene que ir a rescatar el último que le queda. Y eso mueren un poco de soldados por rescatarlo a él. Creo que no sé, creo que lo único que queda al final vivo es él. Y después lo pasan delante de una tumba, ¿sí? De la tumba del general que hizo toda esta obra de rescate, ¿sí? Y él mira a su esposa y dice, dime que he vivido dignamente. Dime que he sido un buen hombre. Pero él, obviamente,
es una película no creyente, no cristiana, no énfasis cristiano, así que lo está viendo desde sus obras, la pregunta es de sus acciones. Pero nosotros, hermano, debemos preguntar, ¿vivo como es digno del Señor? ¿Vivo como es digno de mi vocación con la que fui llamado? ¿Vivo como es digno del Evangelio? ¿Ese es mi comportamiento digno de un creyente? Y esa pregunta no es para sentirse condenado, es para evaluar nuestro comportamiento, nuestros pensamientos. Y no es para aplastarte, es para examinar tu vida. Pablo le dijo a los Corintios al final, bueno, y se lo dijo en la segunda carta al final, examínense si realmente viven en la fe, si están en la fe, examinen su vida. Y no es, hermano, para decir, ya me evalué, no, entonces me aparto del Evangelio. No, evalúate. Si la respuesta es no, y desde el pensamiento, ¿no? Entonces, la conclusión es, hermano, arrepiéntete. Hermano, ve a la cruz de Cristo, arrepiéntete. Y empieza a caminar como es digno del Señor. Empieza a andar como es digno de Él. Jesús salva y transforma. Por la fe no eres lo que eras. Y podrás volver a decirlo el mes que viene, el año que viene. ¿Quién te parece que está demasiado hundido en el pecado como para venir a Cristo? Ora por una transformación divina, por tu familia, por tu esposa, tu esposo. Sea que seas tú el que está decayendo, ves que está decayendo espiritualmente, o tu familia, o tu esposa, o tu cónyuge, tus hijos, tus padres, los ve que profesando cristianismo, los ve mal, o ese hermano, exhórtalo, pero también ora por él. O si eres tú, ruega por ti mismo. ¿Qué parte de tu vida, de tu propia vida, se siente demasiado resistente al cambio como para agradar a Cristo? Ora por una transformación divina. No puedes cambiar a nadie, ni siquiera a ti mismo, pero Cristo es poderoso para hacer lo que tú no puedes. Amén, Señor. Y aparte de eso, nos ha dado las herramientas, hermanos, las herramientas espirituales, la gracia y el poder del Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, hermano. No es imposible vivir de una manera digna del Evangelio. No es imposible vivir a menos, hay que decirlo, a menos que tú definitivamente digas, no, por toda la forma, por mis pensamientos, palabras, actuar en la intimidad, todo eso, definitivamente no soy cristiano. ¿Sí? Si al final te apartas del Señor, no es porque perdiste la salvación, no es porque te desregeneraste, término que no existe, pero que lo uso en este momento. Si al final te alejas de Cristo y decides vivir en el pecado, porque definitivamente no pudiste contigo mismo, es porque tú nunca fuiste salvo, nunca fuiste regenerado. Pero si tu paso siguiente, en vez de decir, no sirvo para eso, me aparto y más bien vivo el mundo como quiero vivirlo, entonces, pero si tu respuesta no es esa, sino que tu respuesta es ir a la presencia del Señor y decir, Dios, ten piedad de mí, ayúdame, entonces yo estoy viendo, estoy ante un cristiano, ante un regenerado que está siendo confrontado consigo mismo por la palabra y que por lo tanto la actuación o el comportamiento siguiente es ir a la presencia del Señor y restaurar su vida. Hermanos, la gracia del Señor esté con nosotros y nos ayude. Gloria a Dios. Es una batalla, porque es una ardua batalla, mis amados hermanos. Pero no estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Cristo está con y su nosotros. Gracia nos ampara. Su Vamos a leer misericordia. comentarios. No sé en qué momento se pasó este tiempo. Escribe nuestro hermano Carlos. Si alguien tiene algún comentario o inquietud, puede hacerlo. Frase muletilla que ninguno pone en práctica, pero por si algo la digo. Dice, los únicos que necesitan ser salvos son quienes tienen la condición de pecadores. ¿Y quién no es pecador? Potencialmente todos podemos ser salvos, pero solo quienes reconocen su pecado, se arrepienten y vienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, pueden ser regenerados, nacer de nuevo, recibir la salvación, creer por la fe en el Cristo crucificado, resucitado en el poder del Espíritu Santo,
produce creer por la fe, creer por la fe en el Cristo resucitado y en el poder del Espíritu Santo, produce transformación de nuestra vida, de nuestra vieja naturaleza para vida nueva. Como dice 1 de Juan 5:4, y esto no de nosotros, pues donde Dios. Ok, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Esa misma que por gracia se nos concede para ponerla en el Señor. Vamos a hablar, mis amados hermanos. ¿Hay algún osado, valiente que quiera dirigir la oración final? ¿Hay alguien que note eso, hermano Diego? Hermano Diego, ¿algún aporte o para cerrar en oración? No, pastor, simplemente para este buen tiempo poderlo dirigir en la oración, sí, Señor. Amado buen Dios, te damos gracias por tan excelente palabra que el día de hoy confronta nuestros corazones. Nos ayuda a ver nuestra necesidad como creyentes todos los días de ti. Amén. Amén. Si nosotros el día de hoy podemos decir tenemos una vida, esa vida es en Cristo, porque sin Cristo no sería vida. Sin Cristo hay oscuridad, sin Cristo estamos destinados a perdernos al constante dolor sin respuesta. En Cristo hoy somos más que valientes, más que fuertes. En Él ya lo tenemos todo, en Él hay esperanza, en Él hay fe, en Él descansa nuestra mayor confianza, aquella que nos tiene hoy aquí firmes, porque si hay alguna esperanza y una promesa fiel, es que tú volverás, Señor Jesús, y tú volverás para saciar nuestras almas en nuestro ser. Mientras eso ocurre, Señor Jesús, tenemos el Consolador que eres tú, Espíritu Santo, que nos anima, que nos exhorta, que nos alimenta, que está con nosotros de día y de noche, dándonos lo mejor de lo mejor, tus cuidados. Y el día de hoy podemos decir que vivimos un reino, que vivimos una expectativa de reino y que nuestras almas descansan en el Consolador. Por eso ayúdanos, estas palabras que lleguen hasta nuestro corazón y que realmente hagan vivificar nuestro ser. Caminemos como esos creyentes, con aflicción, pero con total certeza de que en Cristo están saciadas, con el dolor, pero con certeza que en Cristo hay sanación, con las diferentes situaciones que vivamos, pero que nuestro corazón siempre emane la fe que es necesaria estar contigo. Y eso se debe ejercitar a través de este devocional, de las disciplinas espirituales. Ayuda a que esta carne entienda, Señor Jesús, la importancia de estar sujetos a ti a través de la oración, del devocional, de la comunión con hermanos, de la lectura diaria, de esa meditación que es tan necesaria y de esos cantos de alabanza que liberan nuestra alma y exaltan a nuestro buen Dios. Ayúdanos el día de hoy, Señor Jesús, a hacer meditación en todo el día de esta palabra. Y que así como lo podemos hacer, también esta palabra pueda ser replicada en otros. Amén. Y podamos nosotros predicar tu palabra. Gracias por el pastor, por los hermanos acá en esta mañana. Y ayúdanos como una unión, como cada uno representantes de cada iglesia acá, seguir llevando Amén. En nuestros corazones la antorcha encendida que evangeliza, que lleva tu palabra como esos creyentes. A ti, Señor Jesús, y toda gloria y este cuerpo de hermanos con esa unión fraternal y en el coro que nos ha caracterizado, decimos firmes y adelante. Oeste de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. A Él sea la gloria, mis hermanos. Amén. Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Nos veremos mañana, misma hora, mismo canal. Ya lo dijo el hermano. Fírmese adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve.